Algunas fueron maltratadas en su propio hogar, otras sufrieron abuso por parte de familiares, vecinos o figuras de poder, y aún así tuvieron que sonreír frente a las cámaras para seguir trabajando. El mundo las aplaudía sin saber que detrás de cada escena había una niña rota que nunca recibió justicia. Y no te vayas antes del final, porque la última historia te revelará cómo el silencio de toda una industria permitió que el abuso continuara por años. Miroslava Stern fue el rostro más enigmático del cine de oro. Detrás de esa sonrisa tímida y de sus enormes ojos claros se escondía una infancia marcada por el horror. Sus biógrafos cuentan que en su niñez, durante su estancia en Europa, un hombre cercano a la familia abusó de ella repetidamente. Cuando finalmente emigraron a México huyendo de la guerra, el dolor viajó con ella. Esa experiencia la dejó con una melancolía que jamás la abandonó. Ya en el cine, esa tristeza se filtraba en cada papel. Durante el rodaje de Escuela de Vagabundos, se dice que Pedro Infante, acostumbrado a hacer reír a todos en el set, la encontró llorando detrás de los camerinos. ¿Quién te hizo esto, niña?, le preguntó él, creyendo que era por la escena que acababan de filmar. Miroslava, con la mirada perdida, solo dijo, nadie me lo hizo hoy. Esa frase dejó helado al mismísimo ídolo del pueblo. Las productoras aprovechaban su fragilidad para asignarle papeles de mujeres atormentadas. En una ocasión, en La muerte enamorada, fue vista discutiendo con el director Tito Davison, quien le pedía repetir una escena donde debía gritar y llorar. ¿Cuántas veces quieres que muera en un solo día?, le gritó ella frente a todo el equipo. Hubo un silencio incómodo en el set. El peso de su pasado la llevó a vivir relaciones complicadas, con hombres que parecían repetir el patrón de abuso emocional. Sus amigos recordaban que en las fiestas prefería sentarse en un rincón, en silencio, como si el ruido de la música le pesara demasiado. Cada lágrima que derramaba en pantalla era real, porque su historia estaba hecha de dolor que nunca sanó. Gloria Marín era una de las actrices más elegantes de su generación, la mujer que enamoró a Jorge Negrete y que parecía tenerlo todo: fama, talento y belleza. Pero pocos sabían que su carácter fuerte y sus respuestas filosas venían de un pasado doloroso. Según allegados, en su infancia sufrió abusos por parte de un conocido de la familia. La actriz jamás lo dijo públicamente, pero lo insinuaba en entrevistas cuando mencionaba que la infancia no siempre es el paraíso que la gente pinta. Durante las filmaciones de Cuando quiere un mexicano, se cuenta que Jorge Negrete presenció cómo ella explotaba en llanto tras una escena en la que debía recibir un bofetón. Negrete detuvo el rodaje y la abrazó frente a todos. ¿Qué te pasa, Gloria?, le preguntó. Ella solo respondió, es que esto ya lo viví, y no fue en el cine. El set quedó en silencio. Su carácter indomable no era simple capricho, era defensa. Había aprendido a no dejarse pisotear nunca más. En otra ocasión, Pedro Armendáriz la confrontó porque se negó a grabar una escena donde su personaje era humillado. No voy a repetir en la ficción lo que ya me hicieron en la vida real, dijo ella con voz firme, dejando al equipo sin argumentos. Ese dolor oculto moldeó la fuerza de sus personajes. Cuando la veías interpretar a mujeres que se enfrentaban a la sociedad entera, en realidad era Gloria dándole voz a esa niña que fue silenciada. Y cada aplauso que recibía era un triunfo contra quienes le arrebataron la inocencia. Columba Domínguez fue descubierta por Emilio "el Indio" Fernández cuando apenas era una adolescente. Su mirada profunda y su voz grave cautivaron al director, pero esa misma mirada escondía cicatrices invisibles. Se dice que antes de llegar al cine, cuando aún vivía en Guaymas, sufrió abusos en su entorno familiar que la obligaron a madurar de golpe. Esa experiencia hizo que desde muy joven mostrara un carácter feroz e indomable. En el rodaje de Pueblerina, Emilio Fernández quedó sorprendido de la naturalidad con la que Columba transmitía dolor. ¿Cómo logras ese llanto tan real?, le preguntó un día en el set. Columba, sin apartar la vista de la cámara, le respondió, porque no lo estoy fingiendo. Ese intercambio quedó grabado en la memoria de varios miembros del equipo. Columba era conocida por no tolerar abusos en el set. En una ocasión, durante la filmación de La Malquerida, un actor secundario intentó propasarse en una escena improvisada. Ella lo abofeteó frente a todos y gritó, «No me vas a tratar como me trataron de niña». La tensión fue tal que Emilio Fernández detuvo la producción por el resto del día. A pesar de su fortaleza, quienes la conocieron de cerca aseguran que en privado era reservada y melancólica. Pedro Armendáriz comentó una vez que Columba podía pasar de reír con todo el equipo a quedarse callada mirando el piso durante minutos. «Trae fantasmas pesados», dijo en tono serio.
Esos fantasmas fueron los que, paradójicamente, le dieron la autenticidad que la convirtió en una de las actrices más poderosas de su generación. Lilia Prado, la mujer que iluminaba la pantalla con su carisma y sensualidad, cargaba una historia que pocos se atrevían a mencionar. Desde niña, en Michoacán, sufrió abusos de un vecino que amenazaba con hacerle daño a su familia si hablaba. Ella creció con ese secreto, y años después confesó a una amiga cercana que fue en ese periodo cuando aprendió a sonreír aunque por dentro quisiera gritar. Esa sonrisa sería su sello en el cine, pero también su máscara. Durante el rodaje de Las Ficheras, Lilia fue vista saliendo del set con los ojos rojos. Jorge Mistral, quien compartía escena con ella, la detuvo en el pasillo y le preguntó qué le pasaba. «Es que me hicieron repetir algo que ya viví de verdad», le dijo en voz baja. Mistral quedó tan impactado que pidió cambiar el enfoque de la escena para no forzarla de nuevo. Su fortaleza se hizo evidente en una ocasión durante la filmación de Escuela de Rateros. El director le exigía repetir una toma donde su personaje era humillado, y Lilia se negó. «No voy a dejar que el cine vuelva a convertirme en víctima», gritó frente a todo el equipo. Hubo un silencio incómodo, pero nadie se atrevió a contradecirla. Fuera del set, solía decir que el público no tenía idea de las batallas que libraban las actrices en silencio. «Si yo hablara, se caería medio cine mexicano», comentó en una entrevista que fue suavizada antes de publicarse. Esa frase se convirtió en leyenda entre sus compañeros, porque todos sabían que había verdad en ella. Elsa Aguirre es recordada como una de las bellezas más deslumbrantes del cine de oro, pero esa fuerza no nació en los estudios, sino en una niñez dura. De niña, sufrió abusos que marcaron su carácter y la hicieron desconfiada de los hombres. Ella misma, en entrevistas muchos años después, insinuó que había tenido que defenderse demasiado pronto. Esa frase, breve pero cargada de significado, revelaba más de lo que parecía. Durante la filmación de El Tesoro de la Muerte, se cuenta que un productor hizo un comentario fuera de lugar sobre su cuerpo. Elsa no se quedó callada. Se volteó y le dijo delante de todos: «¿Te gustaría que hablen así de tu hija?». El silencio que siguió fue sepulcral. Pedro Infante, que estaba presente en el set, se acercó a ella después y le dijo: «Eso fue valiente, pocos se atreven a hablar así». No era la primera vez que Elsa se enfrentaba a alguien poderoso. En una ocasión, en pleno rodaje de Acapulco, discutió con el director por una escena en la que su personaje debía ser golpeado. «No me pagan lo suficiente para revivir mi infancia en cámara», gritó furiosa antes de abandonar el set. Al día siguiente, el guión fue modificado para suavizar la escena. Su capacidad de transformar el dolor en fuerza inspiró a muchas otras actrices. Algunos recuerdan que solía aconsejar a las más jóvenes: «Si no pones límites, el cine te los pone a golpes». Esa mezcla de vulnerabilidad y coraje convirtió a Elsa Aguirre en una figura imponente, no solo en la pantalla, sino también detrás de ella, donde las decisiones se tomaban en silencio y ella se encargó de que la respetaran. Marga López fue una de las actrices más queridas del cine mexicano, con una dulzura que parecía natural, pero detrás de esa imagen había una infancia marcada por el dolor. Nacida en Argentina y llegada a México siendo niña, se dice que fue víctima de abusos por parte de un conocido de la familia durante sus primeros años. Esa experiencia la volvió reservada y muy observadora. Quienes trabajaron con ella decían que podía pasar horas en silencio, y que solo hablaba cuando tenía algo importante que decir. Durante el rodaje de Salón México, Marga protagonizó una de las escenas más intensas de su carrera. Cuando terminó de filmarla, se fue directamente al camerino y se encerró por más de una hora. Roberto Cañedo, su compañero de reparto, fue a buscarla y la encontró sentada en el suelo, con los ojos hinchados. «¿Estás bien?», le preguntó. Marga respondió con un hilo de voz: «Lo que filmamos hoy, yo lo viví». Su fragilidad emocional no pasó desapercibida para los directores. Emilio Fernández, quien la dirigió en varias películas, solía decir que Marga no actuaba, recordaba. En una ocasión, en pleno set, Emilio la vio temblar antes de una escena y le preguntó si quería un descanso. Ella lo miró fijamente y dijo: «Si paro ahora, nunca termino». Esa determinación heló a todo el equipo. Marga usó el cine como catarsis. Cada lágrima en pantalla era auténtica, cada grito venía de lo más profundo de su memoria. Sus amigos más cercanos contaban que al terminar una película necesitaba días de aislamiento para recuperarse. Era como si cada papel removiera el pasado que la perseguía, pero también le diera fuerza para seguir adelante. María Elena Márquez,
la inolvidable protagonista de Doña Bárbara, era conocida por su temple y profesionalismo. Pero detrás de su carácter firme había una historia marcada por un abuso en su adolescencia que, según rumores de su círculo cercano, fue callado por su propia familia para evitar el escándalo. Ese silencio fue el que forjó la dureza que la caracterizó en su carrera. En el rodaje de La Perla, junto a Pedro Armendáriz, ocurrió uno de los momentos más recordados por el equipo técnico. Durante una escena en la que debía ser tomada por la fuerza, Marqués se detuvo a mitad de la grabación, empujó a su compañero de escena y gritó: «Basta, no voy a ser muñeca de nadie». La producción se paralizó. Armendáriz, que había quedado impactado, se quitó el sombrero y le dijo en voz baja: «Perdón, no sabía que era tan real para ti». Ese incidente generó tensiones en el set, pero también respeto. Emilio Fernández, el director, reescribió la escena para suavizarla y darle más dignidad al personaje. Días después, en una comida con el equipo, María Elena comentó: «En esta industria, si no gritas, te aplastan». No era la primera vez que enfrentaba a figuras poderosas. En otra ocasión, cuando un productor intentó besarla en un ensayo, lo abofeteó delante de todos y abandonó el lugar. Esa anécdota se volvió famosa entre las actrices jóvenes, que comenzaron a verla como un ejemplo de resistencia en una época en la que denunciar significaba quedarse sin trabajo. Su fuerza en pantalla no era actuación, era supervivencia. Cada mirada desafiante que ofrecía a la cámara era un mensaje para el mundo: no volvería a ser silenciada. Blanca Estela Pavón, la eterna compañera de Pedro Infante en Nosotros los Pobres, transmitía dulzura y pureza en pantalla, pero esa imagen escondía un pasado doloroso. Según allegados, en su adolescencia fue víctima de abuso por parte de un hombre cercano a su entorno, algo que marcó su vida personal. Amigos de la actriz contaban que en las giras de promoción se mostraba risueña con el público, pero en privado se quedaba en silencio, como si el bullicio le pesara demasiado. Durante la filmación de Ustedes los ricos, hubo un momento que dejó a todos helados. En una escena donde debía llorar desconsoladamente, Blanca se quebró de verdad y no pudo detener las lágrimas aun cuando el director gritó: «Corte». Pedro Infante se acercó, la abrazó y le dijo en voz baja: «Esto no es cine, ¿verdad?». Blanca solo negó con la cabeza y susurró: «Ojalá lo fuera». El equipo entero quedó en silencio, sin atreverse a intervenir. A partir de ese día, sus compañeros notaron que había algo más profundo detrás de su talento. Ella misma comentó en una entrevista: «El dolor es el mejor maestro de actuación». Esa frase, que pasó casi desapercibida para el público, fue tomada muy en serio por quienes conocían su historia. En otra ocasión, durante una reunión social, un productor hizo un chiste de mal gusto sobre las actrices sumisas de la época. Blanca se levantó de la mesa y le dijo con firmeza: «Sumisa no, sobreviviente». Esa frase fue repetida por varias actrices que la admiraban, convirtiéndose en una especie de lema. Cada escena que Blanca Estela Pavón dejó en el cine fue, en el fondo, una confesión encriptada para quien supiera mirar más allá de la pantalla. Meche Barba, conocida como la reina del rumbero, fue símbolo de sensualidad y alegría en las películas de cabaret de la época de oro. Pero quienes la trataron de cerca sabían que esa alegría era una coraza. De niña, según se rumoreaba en el medio, sufrió abusos que la marcaron profundamente. Por eso, aunque su imagen en el cine era la de una mujer fuerte y seductora, en su vida personal era reservada, casi hermética. Durante el rodaje de Aventurera, Meche sorprendió a todos en el set cuando, en una escena donde debía ser agredida por su pareja en la ficción, se defendió con tal fuerza que derribó al actor de verdad. El director, Alberto Gout, detuvo la filmación y le preguntó qué había pasado. Meche, con lágrimas en los ojos, dijo: «No voy a volver a dejar que nadie me ponga una mano encima, ni en la pantalla ni en la vida». El silencio en el set fue total, y la toma quedó tan real que el propio Gout decidió conservarla en la película. En una entrevista años después, Meche confesó que interpretar papeles de mujeres maltratadas la destrozaba emocionalmente. «Cada vez que mi personaje lloraba, yo lloraba por esa niña que fui y que nadie defendió», dijo con voz quebrada. Esa frase se convirtió en una de las más recordadas de su carrera. Incluso se cuenta que Germán Valdés Tintán, con quien compartió varias películas, la confrontó en una ocasión porque la veía demasiado retraída fuera de cámara. «Oye, Meche, la vida no es puro drama», le dijo en tono de broma. Ella le respondió muy seria: «La mía sí lo fue, pero aquí arriba del escenario es el único lugar donde puedo vengarme de ella».
Esa mezcla de dolor y resiliencia fue lo que convirtió a Meche Barba en una de las figuras más icónicas del cine de rumberas, porque cada baile era una batalla ganada, y cada aplauso, una cicatriz que sanaba. Rosita Quintana era la sonrisa más fresca de la época de oro, la mujer que podía iluminar la pantalla con solo entrar en escena. Sin embargo, esa dulzura ocultaba un pasado marcado por abusos en su infancia. Durante años cargó ese dolor en silencio, pero en una ocasión lo convirtió en fuerza delante de todo un equipo de filmación. En el rodaje de Susana, Carne y Demonio, de Luis Buñuel, hubo un momento en que Rosita explotó. La escena exigía que su personaje fuera dominado con violencia. De repente, Rosita detuvo la toma, empujó al actor que la sujetaba y gritó, «No más. No voy a dejar que esta escena se parezca a lo que viví de niña». El set quedó paralizado. Buñuel, sorprendido, se quitó el sombrero y le dijo, «Hazla como tú quieras. Prefiero la verdad de tus ojos que una escena falsa». Ese día cambió la relación de Rosita con el cine. Desde entonces se volvió más exigente con sus papeles, pidiendo que sus personajes tuvieran fuerza y dignidad. En otra producción, un productor se le acercó con insinuaciones inapropiadas y Rosita lo abofeteó delante de todos. «Ni en la vida ni en la pantalla me vuelves a tocar sin mi permiso», dijo con voz firme. El incidente se convirtió en leyenda en los pasillos de los estudios Churubusco. Pedro Armendáriz, quien fue testigo de ese momento, comentó después en una entrevista, «Ese día vimos a una Rosita que no era solo actriz, era guerrera». Sus compañeras de generación comenzaron a admirarla más, viéndola como alguien que había roto las reglas del silencio que el medio imponía. Cada actuación de Rosita después de ese episodio parecía llevar un mensaje entre líneas, que aquella niña que alguna vez fue víctima había aprendido a rugir frente a las cámaras. Amparo Rivelles, una de las actrices más refinadas y elegantes que pisaron el cine mexicano, parecía llevar la vida perfecta, familia de artistas, talento innato y papeles que la consagraron como una dama de la pantalla. Pero en sus últimos años, en una entrevista poco conocida, dejó entrever que su infancia no había sido tan idílica. «Lo que duele de la niñez no se olvida jamás», dijo con la voz quebrada, mirando al suelo. Durante la filmación de La madrastra, hubo un momento que todos recuerdan. En una escena en la que debía enfrentar a su agresor en la ficción, Amparo improvisó un diálogo que no estaba en el guión y que heló a todo el equipo: «No me callaste entonces, y no me callas ahora». El director detuvo la toma y decidió dejar esa frase tal cual. Después de grabar, Amparo salió del set, se sentó sola en el pasillo y lloró durante varios minutos. Sus compañeros de reparto contaron que después de esa película, Amparo comenzó a hablar más abiertamente de su pasado en reuniones privadas. «Si yo pudiera decir todo lo que sé de esta industria, se caería el teatro entero», comentó en una cena con amigos, dejando a todos en silencio. Incluso en su última etapa en México, cuando ya era una actriz consagrada, se enfrentó a un productor que intentó imponerle una escena humillante. Amparo lo miró directamente a los ojos y le dijo: «A mí no me vuelven a usar para el morbo de nadie». Esa frase se convirtió en un ejemplo de dignidad para las actrices más jóvenes que la admiraban. Cada interpretación que Amparo Rivelles dejó en el cine parecía ser una pieza de su confesión personal, una manera de exorcizar los fantasmas de su infancia antes de que el telón cayera definitivamente. Ninón Sevilla, la gran estrella del cine de rumberas, era pura energía en pantalla, sensual, magnética, imposible de ignorar. Pero detrás de ese torbellino de ritmo y brillo, había una historia que nunca contó del todo. Según rumores de la época, su infancia en La Habana estuvo marcada por abusos que la empujaron a huir de casa siendo apenas una adolescente. Esa herida fue la que moldeó su carácter feroz y su determinación de conquistar la pantalla a cualquier precio. En el rodaje de Aventurera, hubo una escena que quedó para la historia. Ninón debía bailar mientras su personaje era humillado por el público. De repente, sin avisar, paró la música y gritó: «Basta de humillaciones. Ya no soy esa niña». El silencio en el set fue sepulcral. El director, Alberto Gout, en vez de cortar la toma, le hizo una seña al camarógrafo para que siguiera grabando. La intensidad de esa mirada quedó plasmada en la película y es hoy uno de los momentos más potentes del cine de rumberas. Se cuenta que Germán Valdés Tintán, con quien compartió varias producciones, la confrontó en otra ocasión al verla llorar después de una escena: «¿Qué te duele, Ninón?». Ella lo miró fijo y le respondió: «Me duele que la vida haya escrito mi guión antes que yo». Esa frase se convirtió en un eco entre los pasillos de los estudios Churubusco. Ninón convirtió cada baile en un acto de rebeldía,
cada mirada en un desafío. Incluso llegó a decir en una entrevista, mis coreografías son mi venganza. Y el público, sin saberlo, aplaudía no solo su talento, sino la historia de supervivencia que había detrás de cada paso. Dolores del Río, la diva internacional del cine mexicano, parecía intocable. Su elegancia, su voz pausada y su porte impecable la convertían en una figura casi mítica. Sin embargo, en sus últimos años confesó en una entrevista privada que su infancia no había sido el cuento de hadas que todos imaginaban. Hubo cosas que me hicieron crecer de golpe, cosas de las que no se hablaba, dijo con una mirada que heló a la periodista. Durante el rodaje de María Candelaria, ocurrió un episodio que muchos aún recuerdan. Dolores debía interpretar una escena en la que su personaje era atacado por la multitud. Antes de que las cámaras comenzaran a rodar, pidió a Emilio Fernández que le diera unos minutos. Cuando volvió al set, su expresión era de furia contenida. La escena fue tan intensa que varios extras terminaron llorando. Al terminar, Dolores gritó, nunca más vuelvo a sentirme indefensa, y se retiró sin esperar indicaciones. Años después, en una ceremonia de homenaje en Bellas Artes, Dolores tomó el micrófono y, ante un público de pie, dijo, si hoy soy fuerte, es porque aprendí a sobrevivir desde niña. Esa frase provocó un silencio solemne en la sala, seguido de una ovación. Quienes la conocían entendieron que era la confesión velada de un pasado que la había marcado profundamente. Incluso en sus últimos años, cuando ya vivía en Cuernavaca, enfrentó a un periodista que intentó incomodarla con preguntas sobre su vida privada. Dolores lo miró fijamente y dijo, pregúnteme de cine, no de heridas. Las heridas ya me las cobré actuando. Esa respuesta se convirtió en una de sus citas más repetidas, porque sintetizaba su manera de transformar el dolor en arte. Cada película de Dolores del Río, cada escena donde sus ojos parecían contener océanos de tristeza, fue su forma de contarle al mundo lo que nunca pudo decir en palabras. María Félix, la doña, fue el símbolo de poder femenino en el cine mexicano. Nadie imaginaba que esa mujer que parecía no temerle a nada, en realidad había enfrentado el miedo desde muy pequeña. Según testimonios de su círculo cercano, en su infancia vivió episodios de abuso que la marcaron profundamente. Tal vez por eso creció con la determinación de jamás volver a ser víctima. A mí nadie me pisa, solía decir en entrevistas, y no era una simple frase, era su regla de vida. Durante la filmación de Doña Bárbara, hubo un momento que todos recordaron durante años. En una escena en la que su personaje debía ser sometido por un hombre, María detuvo la grabación en seco. Miró al director Fernando de Fuentes y dijo con voz firme, si quieres que yo grite, será por rabia, no por miedo. La escena fue reescrita esa misma noche, y el resultado fue una de las interpretaciones más icónicas del cine de oro. María no solo transformó sus personajes, también se enfrentó a los hombres más poderosos de la industria. En una ocasión, en un ensayo privado, un productor hizo un comentario insinuante. Ella le respondió con una bofetada que resonó en toda la sala y le dijo, respétame, porque yo no soy esa niña que se dejó callar. Aquella escena corrió como pólvora entre los pasillos de los estudios. Su imagen de mujer indomable no era un simple personaje, era su escudo. Cada mirada desafiante que lanzaba a la cámara era un recordatorio de que había vencido sus demonios. María Félix convirtió su dolor en mito, y su mito en advertencia para cualquiera que intentara subestimarla. Libertad Lamarque, la gran estrella argentina que triunfó en México, era famosa por su voz angelical y su porte elegante. Pero en sus memorias dejó entrever que su niñez no fue tan luminosa. Nacida en Rosario, confesó en entrevistas que había sufrido malos tratos y humillaciones en su infancia, y que eso la hizo huir de casa a los 13 años. Entre rumores de familiares, se decía que esos maltratos incluyeron episodios de abuso que marcaron su carácter para siempre. Durante el rodaje de Soledad, Libertad sorprendió a todos cuando, en una escena en la que debía llorar, su voz se quebró de tal manera que la toma se volvió irrepetible. Esa lágrima no estaba en el guión, comentó el director Miguel Zacarías. Después de la escena, se encerró en su camerino y no salió en horas. Cuando finalmente lo hizo, dijo, hoy canté por la niña que nadie defendió. En otra ocasión, en una comida con compañeros de la industria, un actor hizo un chiste sobre las mujeres débiles del espectáculo. Libertad se levantó de la mesa y, frente a todos, respondió, las mujeres débiles no llegan a donde estoy yo. Las que estamos aquí sobrevivimos al infierno antes de llegar al escenario. Aquella frase dejó la sala en silencio y fue repetida por varias actrices jóvenes como un mantra.
Su relación con otras figuras de la época, como María Félix, era cordial pero tensa. Se dice que en una ocasión, María la confrontó en los camerinos por un malentendido de prensa. Libertad, sin alterarse, le contestó, no sabes lo que es pelear desde que tienes uso de razón. Esa frase dejó a todos sin palabras y mostró la raíz de su fortaleza. Cada canción de Libertad Lamarque, cada nota quebrada, era en realidad un eco de su pasado. Por eso su voz emocionaba tanto, porque no solo interpretaba, también confesaba. Andrea Palma, considerada la primera gran diva del cine mexicano, era el rostro elegante de la mujer del puerto, pero detrás de esa sofisticación había un pasado cargado de dolor. Se decía en su círculo más íntimo que en su adolescencia fue víctima de abuso en su propio entorno familiar, algo que la hizo endurecer su carácter y mantener siempre una distancia emocional con todos. Durante el rodaje de La Mujer del Puerto, hubo un momento que pasó a la historia de los estudios. Andrea debía interpretar la escena en la que su personaje es traicionado y humillado. Antes de que el director gritara acción, Andrea se detuvo, miró al equipo y dijo en voz alta, hoy no actúo. Hoy hablo por esa niña que fui. La toma que siguió fue tan desgarradora que algunos miembros del staff terminaron llorando. El director Fernando de Fuentes quedó tan impactado que decidió no repetir la escena, ya no se puede superar, dijo. En otra ocasión, un productor intentó presionarla para aceptar un papel que consideraba degradante. Andrea lo miró fijamente, y delante de otros actores, le dijo, yo no vine al cine para repetir mi infierno. Si quieren eso, busquen otra. Su valentía fue comentada en los pasillos de los estudios, donde muchos la empezaron a ver como un ejemplo de dignidad. Pedro Armendáriz, quien coincidió con ella en varias filmaciones, contó años después que Andrea tenía una presencia que imponía respeto. Podía sentir su dolor en la mirada, pero también su decisión de no volver a ser víctima. Cada escena que Andrea Palma interpretó parecía un acto de justicia personal. Sus ojos transmitían no solo el drama del personaje, sino el peso de todo lo que había vivido antes de llegar a la pantalla. Carmen Montejo, una de las actrices más sólidas y versátiles del cine de oro, tenía fama de ser reservada y muy profesional. Pero detrás de esa imagen discreta había un pasado lleno de sombras. Según contaban personas cercanas, Carmen había sido víctima de abusos en su infancia y, aunque lo mantuvo en secreto durante gran parte de su vida, eso influyó en la manera en que elegía sus papeles. Prefería personajes que tuvieran fuerza, que se rebelaran contra las injusticias. El momento más impactante de su carrera ocurrió en un programa de televisión en vivo en la década de los 70. Mientras hablaban de la importancia de las mujeres en el cine, Carmen se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, yo sé lo que es que te quiten la voz desde niña, y por eso hoy no me callo. La audiencia quedó petrificada. El conductor, sorprendido, intentó cambiar de tema, pero Carmen insistió, hay cosas que no se deben seguir escondiendo, aunque incomoden. En los sets de filmación era conocida por su carácter firme. En Sensualidad, durante una escena de violencia, pidió detener la grabación y gritó, no voy a permitir que esta escena se vuelva real. El director aceptó modificar la secuencia, y Carmen terminó interpretando la escena con una fuerza que se volvió icónica. Se cuenta que Arturo de Córdoba, con quien compartió varias películas, la confrontó en una ocasión y le dijo, tu mirada da miedo a veces, Carmen. Ella respondió sin titubear, no es miedo, es memoria. Esa frase se volvió célebre entre quienes trabajaron con ella. Carmen Montejo convirtió su dolor en bandera. Cada actuación suya era un acto de resistencia, un mensaje encriptado para todas las mujeres que, como ella, habían tenido que aprender a luchar desde niñas. Prudencia Grifel, la gran dama de los papeles de abuela en el cine de oro, era respetada por todos. Pero antes de convertirse en la tierna figura que el público adoraba, tuvo una infancia difícil marcada por abusos y carencias. Su carácter firme y su voz potente no eran casualidad, se habían forjado en años de dolor. Durante la filmación de Los Fernández de Peralvillo, Prudencia tuvo un momento de quiebre. La escena requería que su personaje presenciara una agresión, y en medio del rodaje, ella soltó un grito que no estaba en el guión, basta, nadie debería soportar esto nunca más. El set quedó en silencio absoluto. El director, Gilberto Martínez Solares, decidió dejar esa toma porque transmitía una verdad que ningún libreto podía escribir. Tiempo después, en una ceremonia de reconocimiento en los estudios Churubusco, Prudencia tomó el micrófono y sorprendió a todos. Nosotras no solo actuamos sufrimiento, lo hemos vivido. Y ya es hora de que se deje de aplaudir al verdugo.
Esa frase cayó como una bomba entre los asistentes y generó murmullos en toda la industria. Andrés Soler, que estaba presente en el evento, se acercó a ella después y le dijo: lo que dijiste era necesario, pero te van a cerrar muchas puertas. Prudencia le respondió sin miedo: prefiero quedarme sin trabajo que sin dignidad. Desde ese día, Prudencia se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia. Cada una de sus interpretaciones posteriores parecía tener un doble significado: el de la historia que estaba contando y el de su propia vida, que ya no pensaba callar nunca más. ¿Y cómo estás? Existen muchas más historias de niñas que fueron marcadas para siempre y que el cine de oro prefirió esconder bajo la alfombra. Así que suscríbete, activa la campanita y acompáñame en los próximos videos, donde seguiremos destapando los secretos más oscuros que ellos jamás quisieron que supieras.